esta mañana. Hoy quiero ministrarte la palabra del Señor bajo el título El poder de cambiarme. El poder de cambiarme. Y hoy, cuando comenzamos a predicar la palabra, cuando comenzamos a adorar al Señor, cuando comenzamos a exaltarle, las oraciones, las alabanzas, las adoraciones se alinean muy bien con esto que quiero hoy depositar dentro de tu corazón, porque se habló de oración, se habló de intimidad con el Señor. Yo le podría haber puesto muy bien un título diferente a esta prédica, le podía poner el poder de la oración. Pero ya entonces cuando yo le pusiera ese título, su mente automáticamente lo va a llevar a la gran bendición que hay detrás de la oración, de orar con la oración. Pero yo no quiero que hoy tú veas la oración como comúnmente la vemos, como un móvil para llegar al corazón de Dios. Hoy yo quiero que tú veas la oración de una forma diferente, porque la oración tiene una doble acción en nuestras vidas. Hoy quiero ministrarte la palabra del Señor y vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas capítulo 6 verso 12. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor, y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días, Él, hablando de Jesús, fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios para elegir a sus discípulos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Y te pedimos que nos ministres esta palabra en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a entenderla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo pedimos. Amén, amén y amén. Toma asiento en la presencia del Señor. ¿Cuántos sabemos que Jesús tenía una vida de oración? Todos lo sabemos. La Biblia nos llena de numerosos versículos, o está llena de numerosos versículos que hablan de la oración de Jesús. Las veces que él oraba, muchas veces intercedía, muchas veces clamaba al Padre. Constantemente Jesús estaba hablando con su Padre. Pero cuando usted pone atención a las oraciones de Jesús, había una pequeña y gran diferencia en las oraciones de Jesús. A veces Jesús oraba por necesidades especiales como esta, por ejemplo, donde él fue a tener ese encuentro con el Padre porque era la hora de escoger a sus discípulos. Él necesitaba sabiduría para poder entender y conocer cuál era el discípulo que él necesitaba a su lado. Por eso dice aquí que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando usted lee esto a continuación, usted puede ver cómo Jesús comienza a elegir sus discípulos. Pero Jesús oraba constantemente, pero muchas veces lo hacía por motivos muy especiales. Por ejemplo, no lo voy a tener en pantalla, pero cuando usted lee la palabra en Mateo capítulo 26, versos 39 al 44, la Biblia nos enseña que en el huerto de Getsemaní oró 3 veces para someter su voluntad al Padre. Él fue a ese lugar de comunión y oración para fortalecerse en la voluntad del Padre, para que el Señor le derrame su voluntad y él obedecerla, porque él era un hijo obediente. En Mateo 26, 26, cuando usted lee eso, te da a entender de que él oró por los alimentos cuando estaba sentado allí junto a sus discípulos en aquella noche, en aquel momento en la Santa Cena. Eran motivos especiales en el huerto de Getsemaní porque la voluntad del Padre se manifestara sobre su vida. Y en el momento de la Santa Cena oró y bendijo los alimentos. Ahora, Jesús oró también antes de alimentar a aquellas 5,000 personas. Jesús oró antes de resucitar a Lázaro. Jesús oró en todo momento. Oró por propósito, oró por intercesión, oró por sumisión. Jesús oró por intimidad con el Padre. Y ahí llegan y entran esas palabras donde Él le dice al Señor, Abba Padre. Pero hubieron muchas otras veces que Jesús oraba por un motivo aparente, simplemente oraba. Él no oraba sinceramente por un motivo, por una situación que estaba pasando, simplemente oraba. Y cuando usted lee esto, hay una oración en Lucas capítulo 5, versos 15 al 16, donde dice lo siguiente. Pero su fama se extendía más y más,
y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esa es una oración donde usted puede preguntarse cuál sería el motivo del orar con el Padre, del acercarse al Padre. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ahora, ¿qué tenían de especiales estas oraciones de un contexto diferente? ¿Por qué te digo de un contexto diferente? Porque no había un motivo visible, no había un motivo circunstancial. Simplemente oraba, se apartaba, se separaba, buscaba la soledad para estar con su Padre. La respuesta a esto es que esas oraciones que él hacía en soledad con su Padre, él buscaba traer a su vida un equilibrio entre lo que tengo que enfrentar y lo que necesito para triunfar. Escucha, cuando tú orabas por que el Padre te diera discernimiento para escoger a los discípulos, es algo que tú tenías que enfrentar. Tú necesitabas sabiduría para saber a quién ibas a escoger. Cuando tú orabas para que los alimentos alcanzaran, para aquellos panes y aquellos peces fueran multiplicados y alcanzaba, tú orabas directamente, direccional, porque el Señor multiplicara. Pero cuando tú te apartabas o Él se apartaba a orar, en momentos de soledad, Él lo hacía sin un momento visible, sin una circunstancia en ese momento quizás que requería una urgente oración. Lo hacía porque Él necesitaba de una u otra forma, como te acabo de decir, algo para lo que iba a venir. Por eso, estas oraciones eran oraciones personales, con el único objetivo, escucha bien, que esto te va a ministrar tu vida, de fortalecerse espiritualmente. De fortalecerse espiritualmente. Muchas veces oramos por motivos personales. Oramos porque tenemos una necesidad y necesitamos que el Señor la supla. Oramos porque el Señor provea en nuestras vidas. A veces estamos pasando por una enfermedad, por una situación caótica en la salud y estamos orando, intercediendo porque el Señor nos sane. A veces necesitamos saber qué vamos a hacer y le pedimos al Señor que nos dé sabiduría. A veces necesitamos que el Señor haga un milagro en nuestra economía y oramos para que el Señor lo haga. Pero casi nunca oramos por fortaleza espiritual, porque el Señor nos fortalezca. La oración es el medio más directo de llegar al corazón del Padre. Y para usted llegar al corazón del Padre, existe un puente que se llama Jesús, que Él hace que tu oración, que mi oración, que nuestra oración sea escuchada. Por eso el Señor mismo nos dijo que todo lo que oráramos, todo lo que habláramos con el Padre, lo hiciéramos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él está al lado del Padre intercediendo por ti y por mí. Nuestras oraciones delante del Padre están porque Jesús las presenta delante de Él. Pero la mayoría de los cristianos tienen un conocimiento muy poco profundo del poder de la oración. ¿Por qué te digo esto? Porque la oración, escucha bien, no es solo una vía para poder llegar con nuestras peticiones al corazón del Padre. La oración no es solo una vía para poder llegar allí, depositar nuestra oración y esperar una respuesta. Por eso muchas veces nuestra oración se vuelve algo ya repetitivo. Como dicen por ahí, parecemos un becerro. Ayúdame, sálvame, bendíceme, cuídame, provéeme. Y todo el tiempo estamos pidiéndole al Señor que nos socorra en algún área de nuestras vidas, que nos ayude en algún área de nuestras vidas. Y no está mal. Pero hemos olvidado, o quizás no sabíamos o no sabemos, que la oración también tiene otra vía, tiene otro sentido en nuestra vida. Por ejemplo, el gran evangelista Billy Graham dijo: ya sea que la oración cambie o no nuestra situación, una cosa es segura: la oración nos cambiará a nosotros. Escucha, ya sea que la oración cambie o no nuestra situación,
que yo sí sé y estoy seguro de que tiene poder para cambiar nuestra situación, hay una cosa que es segura, que la oración tiene el poder de cambiarnos a nosotros. Cuando usted lee la palabra del Señor, por ejemplo, Mateo 14, 22 al 23 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Cuando usted lee esta palabra donde dice se apartaba a lugares desiertos y oraba, usted tiene que entender por qué oraba. Cuando ellos se montaron en la barca, ya habían, si usted lee la historia, ya habían orado por aquellos 5 panes y 2 peces. Cuando usted lee la historia, usted puede entender que ya se habían alimentado a más de 5,000 personas. Y al final de esta historia dice que todos estaban saciados. Entonces, ¿cuál era el motivo por el cual Jesús estaba orando? Jesús se fue a orar, Jesús se fue a interceder, Jesús se fue a ese momento importante de comunión. No fue allí pidiendo sanidad, no fue allí pidiendo provisión, no fue allí pidiendo milagros. Él fue allí a orar en comunión con el Padre, porque allí necesitaba fortalecerse. ¿Por qué necesitaba fortalecerse? Para lo que iba a enfrentar. La iglesia tiene que entender que la oración no es solamente un vínculo para que el Padre nos socorra en la vida, en el área material. La oración también tiene la capacidad de cambiar nuestro corazón, nuestro carácter, nuestros pensamientos. La oración tiene ese poder. Muchos de los problemas en que nos hemos metido, muchos de los problemas que hemos estado atravesando, muchos de los problemas que estamos pasando, incluso los problemas que nos están esperando, no han sido porque no hemos orado, han sido porque hemos orado mal. Porque hemos orado mal. Escucha, ¿sabes por qué una gran cantidad de cristianos caen en la tentación? ¿Sabes por qué una gran cantidad de cristianos caen en la mentira? Caen en el engaño, caen en la depresión, caen en la desobediencia, caen en el pecado. Muchas veces caemos en todo eso porque no oramos por nosotros, oramos por ellos. Escucha, cuando usted lee la oración del Padre Nuestro, Mateo 6, 9 al 13, mira lo que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Mire ahora: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Y muchas veces oramos para que Él cambie. Muchas veces oramos para que nuestros enemigos pierdan su fortaleza, para que nuestros enemigos sean avergonzados. ¿Y por qué no oramos para que yo sea cambiado? ¿Por qué no oramos para que yo tenga paciencia? ¿Por qué no oramos para que yo tenga dominio propio? ¿Por qué no oramos para que yo tenga amor, para que yo tenga paz? ¿Por qué yo tengo que ver al otro y no me veo a mí? ¿Por qué yo tengo que pensar que el problema siempre está allá y no está aquí? La oración tiene la capacidad de cambiarme a mí. Cuando yo me rindo en Él y le digo: Señor, quita de mí lo que no te agrada. Cuando usted le dice al Padre: quita de mí lo que no te agrada, el Padre no va a encontrar impedimento en tu vida para cambiar esas áreas oscuras que aún permanecen. Y no estoy diciendo que no ames a Dios, y no estoy diciendo que no tengas temor de Dios, pero hay momentos de nuestra vida donde nosotros tenemos que rendirnos al Señor, porque muchas veces pensamos que estamos bien y no estamos.
Pensamos que estamos haciendo lo correcto y no estamos haciendo lo correcto. Pero si usted no tiene esa rendición de cuentas junto al Señor o frente al Señor, usted nunca se va a encontrar con sus errores. Usted va a caminar con ellos. Fortalecerse no es adquirir musculatura, es adquirir dominio propio, es adquirir humildad, es adquirir paciencia, es saber perdonar. ¿Sabes cuántos cristianos les falta en la tierra? Sí, aquí. Lo que sobra en el cielo. ¿Y sabes por qué? Porque no oramos para que el Señor nos fortalezca. No pueden dar amor teniendo un Dios que se entregó por amor. No perdonan al que le ofende, mas nosotros somos perdonados cada día. La palabra que te acabo de leer en la oración del Padre Nuestro dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Por qué muchos cristianos no son humildes, siendo Jesús el más humilde de todos? Porque no oramos, escuche, para que el Señor nos cambie a nosotros, sino para que cambie al que está frente a mí. Yo no sé, pero a mí me parece que el Señor le está hablando a alguien en esta mañana. El Señor nos está hablando en esta mañana. Cuando usted lee la palabra del Señor, usted puede entender que Moisés pudo ser transformado de un líder inseguro a ser un amigo de Dios. Porque en su oración él pedía que Dios lo transformara. Cuando usted lee la palabra del Señor, usted puede entender cómo Pablo, aquel perseguidor de la iglesia, dejó de ser un perseguidor de la iglesia para convertirse en un hombre de oración, porque él tenía una vida intensa de oración, para convertirse de Saulo a Pablo, de ser un perseguidor a ser un adorador del Señor, porque el Señor transformó su corazón. Porque el corazón de Pablo era un corazón de odio hacia los que profesaban o hablaban del nuevo camino, del nuevo evangelio o del evangelio de Jesús. ¿Saben cómo les llamaban a los primeros cristianos? Los de ese camino. Los de ese camino. Así despectivamente. Y Pablo se caracterizó por ser un perseguidor de los del nuevo camino. Pero en su oración, el Señor transformó su corazón. Pedro pasó de ser un hombre impulsivo a un hombre restaurado y transformado. O se olvidaron que Pedro fue aquel que le arrancó la oreja a uno de los guardias que vinieron a prender a Jesús. David no nació con un corazón agradable, pero sus horas intensas de oración y comunión con el Señor formaron su corazón delante del Padre. La oración, iglesia, no solamente un recurso para presentarle al Padre nuestras necesidades, nuestras urgencias. La oración tiene la característica de que a través de ella el Señor nos fortalece, nos transforma, nos cambia y dejamos de ver con odio a los que necesitamos ver con amor. Todos necesitamos ser cambiados, transformados. Todos necesitamos que el Señor nos cambie el disco. Porque todos los que estamos aquí vinimos de un lugar donde solo había infestación, donde solo había manipulación, donde solo había contaminación. Venimos del mundo. Y del mundo traemos malas mañas, traemos pecados, traemos pasiones y deseos que aún no hemos soltado. Y la única forma que Dios puede confrontar un pecado que hay en mi corazón es mostrándole a mi corazón que yo estoy equivocado y aceptándolo en mi corazón y diciéndole: Señor, lo quito de mi vida, no lo traigo más al día a día. Lo arranco de mi corazón en este momento porque yo sé que lo que estoy haciendo está mal.
Pero para que usted llegue a ese entendimiento de saber que lo que está haciendo está mal, usted necesita ser transformado en su corazón. Porque el corazón es duro. El corazón del hombre es duro. El corazón del hombre es duro, difícil de cambiar, pero no para el Señor. El Señor lo puede transformar, lo puede cambiar. La oración transforma el corazón y el carácter del hombre. ¿Acaso usted no tiene amigos que tenían un carácter agresivo, un carácter prepotente, y después de varios años se los puede haber encontrado en algún lugar, en una feria, en un campo, y cuando habla con ellos se encuentra con una transformación, que esa persona ya no es el mismo de aquellos años? Y cuando comienzas a hablar con él o con ella, te das cuenta que el motivo de su cambio no fueron los años que pasaron, sino que conoció al Señor y en el camino el Señor transformó su corazón. Yo tengo muchos amigos así. Mire, usted puede transformar su cuerpo en el gimnasio, usted puede en el gimnasio adquirir músculo, pero no podrá transformar su corazón en él solo en la oración. Solo en la oración. Usted puede llegar al gimnasio y comenzar hoy con un plan de ejercicio y usted va a adquirir músculos completamente en su cuerpo, pero su verdadera fortaleza no se encuentra en el gimnasio, su verdadera fortaleza se encuentra en la oración. Se encuentra en la oración. Crea lo que se encuentra en la oración. La oración trae paz a tu corazón. Ahora te estás respondiendo porque muchas veces, a pesar de amar al Señor, de leer la palabra, de venir el domingo, de levantar tus manos, de tener temor incluso en tu corazón, aún sigues bajo duda, bajo desconfianza, en depresión y dudas en algunos momentos que lo vas a lograr. ¿Sabes por qué? Porque necesitas acercarte al Padre en una oración donde tú no le entregues tus necesidades, sino que le pidas fortaleza. Cuando el Señor llega, fortalece. Y donde había miedo, pone seguridad. Donde había debilidad, añade fortaleza. Porque es la oración de fortaleza espiritual. Jesús lo necesitaba. Y fíjese, si lo necesitaba, cuando fue allí a orar al huerto de Getsemaní, no fue ni solo. Se llevó a dos, y a los que se llevó no les pidió otra cosa, simplemente que oraran. Y no pudieron, se quedaron dormidos. ¿Y por qué oraran? Porque hay un secreto cantado a voces detrás de la oración. Hay fortalecimiento. Jesús necesitaba ser fortalecido porque estaba a punto de atravesar el momento cúspide de su ministerio, la cruz. Había llegado a la meta, estaba delante del trofeo, pero aún siendo mitad hombre, mitad Dios, él estaba expuesto, como dice la palabra en Santiago, también al dolor y al sacrificio. Y él sabía lo que le estaba esperando, y él sabía lo que tenía que atravesar. Por eso él necesitaba fortalecerse espiritualmente para obedecer legalmente lo que había en su corazón. Me dio gracia que esta mañana leí y vi una foto de un supuesto Mesías por allá por África. No sé si usted lo vio. Que se habla y se dice y se autotitula el Mesías enviado. Pero tuvo que ir a la estación de policía porque lo iban a crucificar y no quería ser crucificado. Fue Mesías hasta que le dijeron: te vamos a crucificar. Para que los policías lo salvaran. La oración te fortalece. La oración te da la capacidad de resistir. Pero aún más allá te da la capacidad de, al que está a tu lado, ayudarlo a resistir. Al que está cayendo, ayudarlo a levantarlo. Es la oración de fortaleza la que te va a ayudar en medio de la crisis. No es la oración de: Señor, ayúdame que no tengo con qué pagar. No. Párate, Señor, fortaléceme para que la duda no entre en mi corazón. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios ve tu necesidad.
¿O acaso usted cree que Dios es sordo? ¿Cuántas veces se lo has presentado? Él lo sabe. Pero Él necesita que lo que Él te ha entregado a ti, que las armas de tu milicia, las pongas a funcionar. O te tengo que repetir nuevamente el versículo que le dio el apóstol Pablo a su hijo Timoteo cuando le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces Dios necesita que tú construyas con los materiales que Él te entregó. Con los materiales que Él te entregó. Antes de comenzar su ministerio, Jesús pasó 40 días y 40 noches en ayuno y oración. Y mire qué casualidad que apenas pasó el ayuno y la oración fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Porque se estaba fortaleciendo para lo que iba a enfrentar. Y no solo lo enfrentó, sino que lo destruyó. La llegada del Espíritu Santo en el día del Pentecostés y aquellos 3,000 convertidos de aquel día no fueron una casualidad, fueron el resultado de 10 días de antelación en oración. En oración. La oración tiene el poder de cambiar mi actitud. Porque el Pedro que predicó, escuche, después de aquellos días de oración, después de la llegada del Espíritu Santo, no hubiera predicado con aquella fuerza si la oración no hubiera cambiado su corazón. Porque aquello no se quedó en 3,000 personas. Al próximo día, cuando Pedro volvió a predicar, se convirtieron 5,000 personas. Porque la oración cambia tu actitud. Te da esperanza, te da seguridad. La oración te da toda esa seguridad en tu corazón. Usted no habla la palabra con duda, usted la habla con seguridad. La oración calma la ira en tu corazón. En otras palabras, la oración me da la capacidad de frenar y controlar la respuesta imprudente y apurada. Por eso muchas veces metemos la pata. Porque apenas nos tocan y estamos gritando: calma, control, analízate, espera, tómate un tiempo, 10 segundos, espera, deja que el Espíritu Santo te hable. Él no te va a decir agrédale, Él te va a decir déjalo pasar. Él no te va a decir golpéalo, Él te va a decir pon tu otra mejilla. Él te va a decir baja tú la frente. Pero necesitamos dejarlo hablar. Y la oración nos da la capacidad de que esa ira no controle nuestro corazón. Porque es una oración de fortaleza espiritual. La oración me da la fuerza que necesito. Cuando usted lee la historia, por ejemplo, de Gedeón. Gedeón no se encontraba en ningún escenario para poder vencer a aquel ejército. Él se sentía incapaz, sin fuerza, sin capacidad. Pero después que tuvo el encuentro con el Señor, en su oración, Gedeón encontró la fuerza que había perdido para enfrentar al enemigo. ¿Y dónde la encontró? En su oración con el Señor. Entonces tenemos que entender algo. Mire esto. Y esto ministró mi vida cuando yo preparé el mensaje. No es, escucha, lo que yo estoy enviando desde aquí hacia allá, sino lo que yo estoy recibiendo de allá hacia aquí. ¿Me está entendiendo? No es lo que yo estoy enviando de aquí hacia allá para que Dios haga, pero lo que viene de allá para acá es para que yo sea el que haga. Porque cuando yo me meto a orar y le empiezo a decir al Señor, me empiezo a quejar y empiezo a ponerle al Señor mis necesidades y mis problemas, yo estoy enviando para allá, pero no estoy recibiendo para acá. Pero cuando yo le estoy pidiendo al Señor que me fortalezca, que me dé fuerzas, que levante mi cabeza, que me posicione, yo estoy recibiendo de allá para acá. No sé si me entienden esta mañana. Por eso Santiago capítulo 5 verso 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Vaya a la policía y pide ayuda. ¿Qué dice ahí? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Porque detrás de la oración
si estás afligido, viene la respuesta del Señor. Él no da otro consejo. Estás afligida, estás triste, ponte a orar. Pídele al Señor fortaleza. Pídele al Señor seguridad. Pídele al Señor que levante tu cabeza. Pídele al Señor lo que necesitas para vencer este episodio. Haga oración. ¿Y por qué Dios nos manda a orar? Mateo 26:31 dice la palabra: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si entraste en tentación y caíste en la tentación, fue porque no oraste suficiente. Porque la oración fortalece tu convicción. Fortalece tu fe. Fortalece tu relación con el Señor. Cuando usted ve a una persona que cayó en pecado, créalo y póngale el cuño que es porque dejó su vida de oración. Porque es que dejó su comunión cercana con el Señor. No se ha olvidado de Dios. Asiste al templo, se sienta allí, pero no hace que la oración constante en su vida se manifieste, lo cual produce ese temor que tú necesitas para no fallarle al Señor. Cuando usted ve que un pastor, un líder o un hermano del pueblo cae, es porque no oró con su Padre Celestial. Cuando Pedro fue a ser tentado por Satanás, Jesús se acercó y le dijo: Pedrito, Satanás te quiere llevar y hacer caer en la tentación, pero yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Porque la oración te levanta la fe. Por eso es que hay mucho pueblo de Dios en depresión, en problemas, en situaciones. La lista sería toda la mañana aquí, hermano. Porque lo más importante que debemos hacer, créame o no lo crea, es la oración. Si usted se levanta hoy y no ora, y mañana quizás tampoco lo haga porque estaba un poquito apurado, llega un momento donde esa falta de oración se convierte en un estilo de vida. Y ese estilo de vida te empuja, te lleva al pozo de la perdición, donde ya llegó el momento donde ya tú ni te acuerdas cuándo fue el último día que oraste. Y sin tú saberlo, ya has caído en la tentación y en el pecado. Ya tu lenguaje ha cambiado. Ya el temor a Dios se fue de tu corazón y no ves la diferencia entre lo santo y lo deshonroso. Por la falta de oración. Por eso Jesús oraba. No estaba pidiéndole al Padre que le ayudara, no estaba pidiendo que le ayudara a sanar. No, eso era parte de su fe, eso era parte de su convicción. Él no tenía problema con eso. Él oraba por fortaleza espiritual. Porque él tenía que caminar con hombres que muchas veces dudaban. Él tenía que pasar entre personas que no lo veían como el Mesías, sino como un imitador o un falsante. Él tenía que andar, que predicar la palabra en una generación que no lo buscaba, sino que lo detestaba y lo segregaba. Por eso él necesitaba más que tú y yo ese poder. En su vida de oración lo encontró. Tú y yo también estamos expuestos, al igual que Jesús, a todos esos problemas. Y no te van a dejar. Cada día vas a tener que necesitar más y más de esa oración. Porque la oración te va a empoderar, te va a ayudar. La oración te va a colocar. La oración continua con el Señor hace que tu fuego por el Señor no se apague. Mira, la oración tiene algo importante. Y es que tiene un ingrediente que no puede faltar y que lo determina todo. Y es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está metido en la oración.
Y cuando el Espíritu Santo está metido en la oración, porque tú eres templo del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está metido en la oración, algo sucede. Entonces, tú tienes que entender que la palabra te enseña que las armas que el Señor nos dio no son carnales, son espirituales. Y la oración dentro de ese contexto está incluida. Tienes que entender eso. La oración, escucha bien, que ya voy terminando, es como un intercambio con Dios. Ay, pastor, es como un intercambio. Sí, es como un intercambio con Dios. Yo le traigo preguntas y Dios me devuelve respuestas. La oración es un intercambio porque es un momento donde tú le entregas tu debilidad y Dios te envía su fortaleza. La oración es un intercambio donde tú le pides que te cambie y Él transforma tu corazón. En otras palabras, tú te acercas a Dios y Dios se acerca a ti. Y cuando Dios se acerca a ti, tú te fortaleces. Por eso Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo yo me acerco a Dios? ¿Caminando? ¿Voy en avión? ¿Lo veo en la plaza? No, en la oración. En la oración me acerco al Padre. En la oración me acerco a mi Padre, me acerco al Señor. Porque la oración de fortaleza espiritual, escucha bien, no es para que Dios nos conceda lo que nosotros podemos hacer por nosotros solos. No es para eso. Porque lo que nosotros podemos hacer por nosotros solos, lo tenemos que hacer por nosotros solos. Pero en la oración de fortaleza espiritual, escucha bien, Él nos entrega los materiales, pero nosotros debemos confeccionar el producto. En la oración de fortaleza espiritual, el Señor nos da la guía, las herramientas, nos ayuda, pero nosotros tenemos que terminar el producto. En otras palabras, usted ha visto cuando usted, préstame tu teléfono, mi amor. Mire, hay veces que nosotros tenemos datos, fotos, queremos pasar de un teléfono a otro. Y entonces hay un app o una de esas formas que hacerlo en estos teléfonos, donde AirDrop, donde usted transfiere datos de un teléfono a otro. Pero para usted poderlos transferir de este teléfono a este teléfono, el teléfono de ella no puede estar allá. Tienen que estar juntos o cercas para que entonces haya una transferencia de datos. La oración es una transferencia de datos, donde usted necesita estar cerca del Padre para que el Padre pueda derramar sobre tu vida. Así como tú acercas este teléfono para que ambos sean transferibles los datos, así tú y yo tenemos que acercarnos al Padre para que el Padre pueda transferir su poder y su autoridad a nosotros. Si no nos acercamos en la oración, Él no puede hacer nada. Ahora hoy te puedes responder esas preguntas que muchas veces han estado dentro de tu corazón. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué sigo viviendo esto? ¿Por qué sigo experimentando esto? Acércate más al Padre. Acércate más a Dios. La Biblia dice: acercaos pues a Dios y Él hará. Entonces, si Dios no ha hecho en tu vida, es porque no te has acercado a Él lo suficiente. Por eso Jesús nos enseña la palabra que continuamente se apartaba solo a orar. Era para empoderarse. Porque Él sabía que constantemente iba a caer en tentación. Que constantemente iba a necesitar respuestas correctas contra sus enemigos. Que constantemente necesitaba estar fuerte frente a aquellos que querían destruirlo. Por eso es que Él oraba y Él oraba y Él oraba y Él oraba. Porque Él necesitaba fortalecerse espiritualmente. Usted, iglesia, necesita fortalecerse espiritualmente para que pueda luchar por su matrimonio, para que pueda luchar por sus finanzas, para que usted viva una vida de paz y una vida de sobresalto. Usted no fue llamado a perder la paciencia, usted fue llamado a mantener la paciencia, la cordura.
a tener paz cuando otros no tienen paz, a tener calma cuando otros no tienen calma, a tener seguridad cuando otros carecen de ella. Usted fue llamado a ser diferente, pero para usted ser diferente necesita acercarse al Padre. Porque si usted no se acerca al Padre, no hay transferencia de datos. Y si no hay transferencia de datos, no hay seguridad, no hay mansedumbre, no hay humildad, no hay perdón en su corazón. Hay falta de perdón entonces. Necesita acercarse al Padre. Fortalecerse espiritualmente. Para que entonces el que tiene a su lado, que es débil espiritual, sea fortalecido con la fe tuya. Con la fe tuya. Por ejemplo, mira, hace unos 3 años atrás, te voy a dar un testimonio. Yo trabajo, escuche, yo hoy en día, bueno, yo siempre he sido un poquito de todo, pero bueno, yo trabajo en lo que es el área de la carpintería. Y el 90% de mi trabajo es instalación de gabinetes, el 95% de mi trabajo es instalación de gabinetes. Y hace como 3 años, yo hacía de todo. Pero me llamó una cliente, que yo no sé nunca quién fue, y me dijo, a mí me dio su número, escuche bien, y ni me acuerdo qué persona fue la que le dio su número. Me dio su número fulano de tal, de que usted instala gabinete. Y yo siempre digo que sí. Pero en ese momento, cuando la persona se presenta conmigo, se presenta como un contratista que se dedicaba solamente a eso, a lo que es high-end cabinet, lo que es instalación de gabinetes de alta gama, los millonarios y eso. Y yo, en mi corazón, tuve temor. Y me acuerdo, y hoy no está David aquí para corroborarlo, que David, mi hijo, estaba frente a mí. Y estábamos pasando por unos días donde estábamos un poco flojos de trabajo. Y David incluso no tenía ni trabajo. Estoy hablando de hace 3, 4 años atrás. Y David estaba yendo a trabajar conmigo, para aquí y para allá. Y me acuerdo que en ese momento David estaba delante de mí. Cuando yo hablo con aquella persona, con aquella americana, en voz alta yo trato de decir lo que ella estaba hablando conmigo. Se lo digo a David como para decirle, ¿qué hacemos? Y yo le dije, le voy a decir que no. Y David dijo, ¿por qué no? Dile que sí. Y yo le dije que sí, que yo hacía esos trabajos. ¿Por qué yo le iba a decir que no? Porque yo no tenía seguridad ni convicción en mi corazón de que ese trabajo yo lo podía realizar. Y porque mi hijo me alentó y mi hijo me dijo, no, dile que sí. Y yo le dije que sí. Hoy, gracias a eso, 3 años después, estoy ahí en ese trabajo posicionado y con un buen salario. ¿Sabes por qué? Si David no llega a estar ahí, yo hoy no estuviera allí. Pero David me dijo, dile que sí. ¿Sabe cómo somos los cubanos? Dile que sí. Y fuimos para allá. Y sí que sí. Me ayudó a ir superándome, a ir ampliando mi conocimiento. Y todo lo que necesitaba para ser efectivo en ese tipo de trabajo. Entonces, ¿qué le quiero decir en esta mañana? Que lo que me faltó en aquel momento no me puede faltar en el día de hoy. Porque me cierra las puertas. Por eso muchos de ustedes no entraron a la universidad porque pensaban que no podían. Por eso muchos de nosotros no tenemos un negocio hoy en día porque pensamos que no tenemos. Por eso muchos de nosotros pensamos que no vamos a poder ser cuando ya somos. Pero cuando tú te acercas a Dios, Dios hace que tú nunca desconfíes de lo que ya Él ha puesto en ti. Que tú nunca dudes de lo que Él añadió. Lo que Él puso, lo que Él añadió dentro de ti. Que tú nunca dudes. Porque tú eres más que suficiente. Y tranquilo, si no lo sabes, Dios te añade lo que falta. Si no sabes el idioma, Dios te ayuda en el idioma. Si no tienes el dinero, Dios crea los medios. Quizás pone a otro lado dispuesto a hacerlo. Pero nunca dudes de ti. Si quieres llegar a lugares que nunca has pensado llegar. Entonces, pastor, y con esto termino. ¿Qué enseñanza me tengo que llevar en esta mañana? Te lo escribí así. Necesito que Dios me transforme, pero Él no lo puede hacer si yo no me acerco a Él. Lo primero. Lo segundo, necesito
yo ser transformado para poder transformar. ¿Cómo yo la voy a transformar a ella si ella no ve en mí un ejemplo de transformación? Necesito, número 3, ser cambiado para entonces poder guiar a otros al camino. Necesito entender que si no me dejo transformar, seguiré con los mismos problemas en mi matrimonio, seguiré con los mismos problemas con mis hermanos, seguiré con los mismos problemas con mis amigos, seguiré con los mismos problemas con mis vecinos, seguiré con los mismos problemas en mi trabajo, seguiré con inseguridad, seguiré con temor, seguiré con miedo, seguiré. Y nunca nada en mi vida cambiará. Seguiré con falta de amor, seguiré con falta de perdón, seguiré sin dominio propio y mucho menos con sabiduría. Necesito acercarme al Señor. Ustedes, dice la palabra, los que en otro tiempo no eran pueblo, hoy son pueblo. Usted tiene que entender que hoy hay otros medios para que tú seas diferente. Y los medios están cerca de tu Señor. Si Dios nos rescató del mundo, fue para que hoy nosotros viviéramos cerquita de Él. Por eso Jesús continuamente le decía a sus discípulos: separados, apartados de mí, nada podéis hacer. Te tengo una noticia: nada vas a poder hacer, ni nada vas a poder lograr lejos de Él. Pero acércate si quieres ver tu vida cambiar. Acércate si quieres ser próspero. Acércate si quieres ver las cosas diferentes. Acércate si quieres triunfar. Y vas a ver lo que Dios puede hacer en el corazón de un hombre que no le creía. Cuando Moisés fue llamado por el Señor, las primeras palabras de Moisés no fueron: yo iré, envíame a mí, como dijo el profeta Isaías. Pero yo, no me envíes. Si yo soy hasta bruto para hablar, yo soy slow, yo soy tartamudo. Le trató de llenar la cabeza al Señor de todas sus debilidades, y el Señor le dijo: tranquilo, que tú vas a ir, pero Aarón hablará por ti. Le trató de cambiar los planes al Señor cuando los planes de Dios eran para él. Él no se creía suficiente, pero Dios lo veía suficiente. Cuando Gedeón fue llamado por el Señor, Gedeón se creía el peor de todos. Lea la historia de Gedeón. La peor tribu, la más chiquita. Nosotros no somos nada, no somos contados dentro del pueblo y no tenemos nada. Y cuando el Señor lo mandó, lo llamó, le dijo: Gedeón, hombre grande y valiente. Él no se veía poderoso y ya Dios lo estaba llamando poderoso. Él no quería ir a la batalla y ya Dios estaba enviando a la batalla. Porque Dios te ve diferente. Porque tú estás pensando con la lógica, pero Dios no. Dios está pensando con lo que Él puede poner en ti. Por eso me encanta enseñar, cuando hablo de las cosas del Señor, de nunca incluir la lógica ni el sentido común en estas cosas. Porque si Él pudo hacer que una peña en el desierto brotara agua, que un mar se abriera y el pueblo pasara, si Él pudo hacer que las aguas del Nilo se contaminaran, si Él pudo hacer que el ejército de Faraón sucumbiera y se ahogara, ¿qué no puede hacer Dios en tu vida? Dime, ¿qué no puede hacer Dios en tu vida? Pero necesitamos, vuelvo a decírtelo, acercarnos al Señor. En otras palabras, ponte en tus pies. Y con estas palabras termino. Todo lo que tú necesitas, todo lo que has estado esperando, por todo lo que has estado clamando y no ha llegado, todo se desprende de la oración. Escucha, todo se desprende de la oración. Acércate al Padre y pídele que te fortalezca, que te ayude a creer cuando no has creído, que te ayude a levantarte cuando te falta la fuerza, que te enseñe el camino que te falta por recorrer,
Aprende a acercarte al Señor y vas a ver cómo el Señor se acerca a tu vida. Porque si Él no se acerca, no salgas. No puedes. Porque lo primero que te va a faltar es dirección. Y sin eso no puedes poner un pie fuera. Todo lo que necesitamos se encuentra en la oración. La paz se encuentra en la oración. El dominio propio se encuentra en la oración. El perdón se encuentra en la oración. El amor al prójimo se encuentra en la oración. Todo lo que necesitamos, escuche, se encuentra en la oración. Porque fue lo que Dios nos entregó. Y Dios no se equivocó. No desprecies la oración. Escucha, no desprecies la oración. La iglesia que no le sirve al Señor es por falta de oración. El cristiano que no hace más allá de lo que se le exige es por falta de oración. Porque en la oración, en tu intimidad con el Padre pone ese temor. Y ya tú ves a Dios como debes verlo, con los ojos correctos. Y tú haces las cosas porque quieres y amas al Señor. Y la oración es la que provoca eso en ti. Cierra tus ojos. Amante Padre, a ti te glorificamos en esta mañana. Y te damos toda la gloria y la honra. Te agradecemos porque hoy nos has bendecido con un nuevo día. Que has permitido, Señor, que nuevamente, Señor, la fe que tienes en nosotros provoque una nueva oportunidad en nuestras vidas. Gracias, Padre, por devolvernos el alma al cuerpo en este día. Gracias por el oxígeno que respiramos. Gracias por la provisión que cada día pones en nuestra mesa. Gracias por el techo que nos has dado, Padre. Gracias, Padre eterno, por la familia que has puesto a nuestro lado. Gracias, Padre eterno, porque en cada momento de nuestra vida, a través de la súplica y del clamor, tú respondes. Gracias porque nuestras oraciones no pasan desapercibidas delante de tus ojos. Gracias porque sabemos que cuando oramos recibimos, porque dice tu palabra que la oración del justo puede mucho. Gracias porque nos has dado una vía donde no solo podemos someter nuestras necesidades, sino recibir también la fortaleza que necesitamos. Gracias por entregarnos la oración. Gracias por permitirnos acercarnos a ti, Padre eterno, donde no tenemos que depender de un lugar o tener una condición específica para que esto acontezca. Podemos orar detrás de una piedra, debajo de un árbol. Podemos orar, Señor, incluso debajo del agua, Padre. Podemos hacerlo en la intimidad de nuestra cama, en el patio de la casa. Podemos hacerlo en la silla de la iglesia. Podemos orar, Señor, en una feria a campo abierto, pero podemos orar también en la oscuridad y la frialdad de una cárcel. Te damos gracias porque nos has dado la oración. Nos has dado, oh Padre eterno, una vía para llegar a tu corazón y para recibir de tu corazón lo que tú quieres entregarnos. Gracias, Padre, por no habernos dejado al abandono, por habernos dado este medio tan poderoso, Señor, en el cual hoy, a partir de este momento, vamos a explotar y vamos a usar para recibir lo que necesitamos, Señor, para cada una de las áreas débiles de nuestra vida. Ayúdanos a orar como nos conviene y que tu Espíritu Santo interceda por nosotros en los motivos que debemos presentar delante de ti. Quita de nuestros labios esa oración de queja, esa oración donde constantemente te presentamos las necesidades, y pon en nosotros una oración de convicción y seguridad, sabiendo que el Dios que llamó a Abraham, a Isaac y a Jacob es el mismo Dios que nos llamó a nosotros. Si tú con un hombre pudiste, Señor, destruir un imperio faraónico, atravesar el desierto y llegar hasta las puertas de Canaán, tú con nosotros puedes hacer maravillas cuando te creemos. Hoy te glorificamos y en nuestros corazones está el júbilo y la esperanza de que a través de la oración está el medio del levantamiento de nuestros corazones. Que a través de la oración está la respuesta pronta del cielo a nuestras vidas. Que a través de la oración vamos a ser empoderados y glorificados con tu presencia. Y que no nos visitará más el temor
la depresión o la duda, sino que a partir de ese momento seremos hombres de fe, mujeres de fe y de valor. Te damos gracias, Padre. Ayúdanos a orar cada día y permítenos cambiar nuestra oración por una oración que cambie y honre tu presencia. A ti, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén.